un resumen para entrar a lo que vamos a trabajar hoy. Entonces encontramos los tres momentos de la parábola del sembrador, pero de igual manera lo que es en este caso, llegar a ser un verdadero cristiano. En la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, el Señor nos habla de las siguientes verdades. Y quiero que de igual manera escucharlos, porque yo no solamente vi el video del pasaje, sino también usted. Le voy a ayudar en unas, y usted dirá otras. Verdades escriturales en la parábola del sembrador referente a la salvación. ¿Sí? ¿Cómo se da ese convencimiento que da el Espíritu Santo al no creyente? Pero de igual manera, el Espíritu Santo, como autor de la Biblia, de la palabra de Dios, nos convence cada vez que la leemos para creer, para salvación, pero también para edificación. Encontramos, permítanme lo siguiente, y usted me dirá de igual manera las que ha podido entender. Dice, el que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga. Y eso lo encontramos solamente en este pasaje o en diferentes partes de la Biblia. Diferentes. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere decir Dios con eso? Que el que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí? Se refiere solamente a los sentidos, que el que tiene los sentidos es aquel que va a oír. Va más allá. El oír aquí habla de fe. Por eso la fe viene por él oír. Amén. Pero también nos habla otra verdad. Nos dice que Jesús les hablaba de que a ustedes les es concedido oír, ver y entender con el corazón la palabra de Dios. A los cuatro terrenos que representan el corazón, oyen, pero no entienden con el corazón. Entender va unido a comprender, y es lo que en un discipulado se nutre, comprender. Ahora soy salvo, ¿qué debo hacer? Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 9 que él dijo, ¿quién eres, Jesús? Y Jesús le habla, yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego el apóstol Saulo, ¿no?, que todavía no era Pablo, dice, ¿qué tengo que hacer? Entender. Muchos por eso nos quedamos solamente con el oír, ¿sí?, el tener la fe, pero necesitamos comprender qué debo hacer ahora en mi vida cristiana. También encontramos que hay corazones engrosados, es decir, que no tienen lugar para la palabra de Dios. Engrosado quiere decir que están como robusticos, llenos, bien ocupado ese corazón y no tiene lugar para meditar y nutrirse de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Y también dice oír la palabra de Dios, pero de una manera, ¿cómo? Dice, de una manera, dice pesadamente, o de manera tardía, dice otra traducción. No debemos escuchar la palabra de Dios solamente para lo que necesitamos en el momento, sino como ese alimento necesario para nuestra vida. Claro, y luego Jesús dice ese proceso de convencimiento que se da. Encontramos que los que estaban ahí podían oír, pero no oían desde el punto de vista de para fe, para creer de quién les estaba hablando. Pero también de ver, tienen ojos pero no ven, ¿sí? Y habla de ver ahí, de conocer. Pero también luego habla de entender con el corazón. Entonces, el proceso de convencimiento es, usted puede ver muchos milagros, pero eso no quiere decir que usted llegue a convencerse de quien hace esa obra es Cristo, o tener esa conversión y esa transformación. Acuérdense los 10 leprosos, que solamente uno fue y regresó para dar gloria.
Así es, encontramos también oír. Y por eso Jesús dice, ver con vuestros propios ojos. Usted no puede depender de los testimonios de otros. Usted debe tener un encuentro personal con Jesús. Ver. Luego dice, oír con vuestros propios oídos. Usted no puede tomar fe prestada. Debe tener una fe propia. Usted no debe ser un cristiano por tradición, sino por convicción. Y encontramos la tercera, en la cual hace la diferencia entre esos 4 corazones, el que es buena tierra. Entender con el corazón. Y dice, entender con el corazón para ser convertidos. Y luego dice Jesús, y yo los sane. La palabra sanidad es la misma palabra en griego y en hebreo que se utiliza para salvación. La salvación, ¿no?, primeramente es aquella en la cual Cristo llevó nuestro pecado por usted y por toda la humanidad y por mí. Pero también habla de sanidad emocional, sanidad física. Es una obra salvadora integral, no solamente del punto de vista parcial. ¿Qué nos dice de los 4 terrenos? Recuérdenme por favor. ¿De qué trató el primero? El del camino. ¿Qué sucedió? Les escucho. Las aves vinieron y las... Eso, cogieron la semilla. Ah, muy bien, las aves. ¿Y qué? Cuando Jesús explica sobre esa, ¿quién es las aves? ¿Quién representa? El malo. ¿El qué? El mundo. No. El diablo. El diablo. Viene Satanás y vea, venga para acá. ¿Llegó la palabra? Sí, pero vino Satanás. Las aves representa el maligno, no opositor. El tercero, ¿cuál es? Los espinos. Los espinos, Carlos. ¿Qué ocurre ahí? Que los que creen y llegan los deseos del mundo. Los que creen, pero creen así como, ay, no, dice que con gozo, con alegría, y los ve ustedes acá. Pero vienen los afanes y los problemas y empiezan a decir, uy, pero cuando antes de yo estar ahora con el Señor, ahora me ha ido peor, me ha ido mal. ¿Sí? La palabra se vuelve infructuosa. Y la tercera, ¿sobre qué? Piedras. Y habla del engaño de las riquezas. ¿Quién no necesita dinero? Todos. Pero cuidado con el engaño del dinero. La Biblia dice que el mal es el amor al dinero. No podéis amar a 2 señores. 2 no pueden tener el señorío en tu vida. Dios, que es el que provee el recurso, o el recurso que es el que te controle a ti. No puede ser. Debe ser aquel que provee el recurso. Y dice la escritura del cuarto, ¿no?, que es el de buena tierra. Buena tierra. Ahora, ¿por qué es buena tierra? Jesús ya lo había dicho anteriormente. Nos dice que le es concedido oír, ver con sus propios ojos, oír por sus propios oídos y comprender. Y luego para ser sanados. ¿Cuál de esas tierras le hemos predicado? Llama la atención en la traducción, dice, en la referente a una de esas terrenos, dice que cuando vienen los momentos críticos les ofende. Sabemos que muchos hermanos no están acá por diferentes razones, no por esa. Pero tristemente sabemos que muchos no van a venir porque la palabra les ofende. Él lo dice ahí en la parábola. No se sienta ofendido por la hermana, por el hermano, por el predicador. La palabra de Dios te ofende.
el caso de los que son buena tierra, los incomoda, los sacude. Porque la buena tierra, para sembrar tienes que labrarla primero. Abonarla. ¿Cómo? Abonarla. Abonarla, trabajarla, quitar. Toda la Amén. maleza. Ahora bien, hay que nos poda, empieza a podar ahí. Ahora, la pregunta es, ¿el problema estuvo en la semilla? No. No es en Porque el fue medio. sembrada como es la palabra. ¿Y cómo empieza Jesús diciendo? ¿Los sembradores o el sembrador? El sembrador. El sembrador. Él. ¿Por qué habla de él? Hay muchas explicaciones, ¿no? Lógicamente la salvación viene a través del plan de Dios. Pero en el caso de usted y yo, un día usted va a ser como esa persona que Dios utilizó para sembrar, para cosechar, pero nuevamente, ¿sí? Para apacentar y nuevamente después sembrar. Por eso el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 13 dice que ahora usted, si es buena tierra y recibe esos cuidados, debe dar fruto. Fruto. Y empieza por ¿cuál fruto? El 100%. 100%. Ahora no dice 100%, dice dio el 100. Sí, no habla de porcentaje, dice 100. Luego habla de 60. Y luego habla de, y sea 100, o sea 60, o sea 30, dice por uno. Léalo, por uno. Por uno, ¿qué quiere decir? Imagínese, por cada persona que usted le testifica, que le siembra la palabra, deben en el reino de los cielos llegar 100. Ahora usted me preguntará, pastor, pero ¿por qué no los vemos acá? Muchos llegarán a su debido tiempo, pero también otros llegarán de la manera como Dios le place. Llegarán de pronto a través de su testimonio a otras iglesias. Llegarán a través de ese testimonio de su vida y de la palabra que Dios le ha dado a usted, como esa semilla que es la palabra, llegarán a los pies de Cristo. Muchos de pronto llegarán después que partamos con el Señor, llegarán y dirán, a mí alguien me predicó y esa palabra siempre estuvo ahí y hasta que ahora esa palabra la compren con el corazón, comprender con el corazón. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Póngase de pie un momento, póngase de pie. Dele gracias a Dios por haber sido elegido, apartado para hacer esa buena tierra. Hable que hay con Dios. Pero también hable por esos familiares que en un momento dado recibieron la palabra como los del camino. Y Satanás los tiene distraídos. Ore también por los que recibieron la palabra, pero fueron los de espinos y los afanes de este mundo los tiene distraídos. Igualmente por los de pedregales, que el engaño de la riqueza los tiene persuadidos. Ore por ellos y dé gracias, porque Dios lo tiene como buena tierra para fructificar, para dar frutos. Señor Dios Todopoderoso, Señor, gracias porque un día nos llamaste para esta salvación inefable, maravillosa, poderosa. Gracias porque para ti fue dado que fuésemos salvos desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque nosotros no te elegimos a ti, tú nos escogiste, pero tenemos una responsabilidad de perseverar como salvos, no para ser salvos,
te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta carrera de continuar, no para engordar la semilla, sino para multiplicarla al 100, al 30, al 60 por uno. Señor, que sean buena tierra las personas que les compartamos la semilla que es tu palabra. Y si son tierra del camino, si son tierra, Señor, de pedregales o espinos, seca de raíz esos espinos, Señor. Remueve esas piedras, Padre Santo. Tú conviertes el corazón de piedra en corazón de carne. Señor Dios, tu palabra dice, Señor, que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas. Señor Dios, que entenebrecen el entendimiento de aquellos que han oído tu palabra. Que el diablo les susurra y les hace desviar del camino el cual eres tú. Señor, seas tú rompiendo ese lazo que Satanás los tiene como cazador. Sea rota esa red, como dice tu palabra, que tú harás huir del lazo del cazador. Que ellos huyan, sean libres, porque tú pagaste el precio. Te lo imploramos, Señor, que oigan para entender, y no solamente de oídas, sino que sus ojos, los ojos del alma, puedan verte a ti, Señor, para salvación. En el poderoso, glorioso nombre te lo pedimos. Úsanos, Padre, ya sea para sembrar, ya sea para regar, porque el crecimiento lo das tú. En tu nombre te lo pedimos, en honor y gloria tuya. Amén, amén y amén.